Este es un espacio público de Saro. En él dialogamos sobre temas de interés en el campus, con referencias útiles y sin temor a la llamada incorrección política. Así que aquí estamos, un buen café, por supuesto, sin azúcar ni edulcorantes. Hola, el día de hoy estuvimos hablando sobre prostitución en el siglo XXI. El título fue de putas y putos, pero realmente no esperábamos que comprometiera tantas ideas. Así que vamos a ver de qué va. Bienvenidos a una edición de Sin Azúcar. El día de hoy nos encontramos con Juan Pablo Torres, director de Saro, y Gianfranco Paredes, quienes habla, estudiante de psicología. Vamos a hablar sobre un tema interesante de putas y putos, prostitución en el siglo XXI. Juan Pablo, bueno, ¿cómo percibimos la prostitución actualmente? Bueno, bien. Me parece que el título es bastante elocuente porque en principio plantea una división, putas y putos, ¿no? Prostitutas y prostitutos. Y esta división no me parece arbitraria. Cuando los integrantes del foro, me imagino, lo han propuesto, no pueden haberlo hecho en balde. Y aún si de manera espontánea se planteó esta división, es la función de quien está dispuesto a discutir el tema, entender sus causas, en este caso no bajo supuestos, pero sí procurar atender las posibles razones que motivan la división. Y es bastante claro que no se trata de la misma manera a las prostitutas, a las mujeres prostitutas, que a los hombres prostitutos, ¿no? Eh, y esto guarda una estrecha relación con el asunto del sexismo, con el asunto de la explotación y con el asunto, por supuesto, de los derechos que asisten a unas y a otros. A mí me parece que en general podemos eh, partir, dado que la prostitución es una actividad lucrativa, dado que la prostitución es la actividad, el oficio, digamos, de alguna manera, por el que una persona ofrece sus servicios sexuales a cambio de dinero o a cambio de una prestación económica, digo, teniendo eso en cuenta, podemos ya preguntarnos de qué manera ha cambiado la forma en que se concibió en un principio la prostitución y cómo se la concibe hoy. A menudo se dice, y no sin razón, que nos hallamos, cuando hablamos de prostitución, ante el más antiguo de los oficios. Incluso se dice esto calificando la prostitución no de oficio, sino de profesión. Hay diferencias interesantes al respecto, no solo de estatus, sino en cuanto a cómo se entiende el quehacer de la prostitución. Sin embargo, es bastante claro que quienes empiezan negociando con su cuerpo son las mujeres, por ser ellas mismas objeto del deseo. Y el problema es que todos los términos que nosotros empleamos en relación a la prostitución tienden, o mejor dicho, llevan a entender que se convierte el cuerpo en algo separado, llámese del espíritu, por ejemplo, de la persona, de su psique en términos generales, aunque la comprometa, digo como algo separado, distinto de aquello otro, y cosificado, objetivizado como materia de comercio. Y el asunto es que no es sencillo ni inteligente, en última instancia, plantear una división drástica de esta manera. Y entonces nos vemos con una enorme comunidad de personas, con una gran cantidad de gente, digamos mejor, que entendiendo posible e incluso saludable la separación de los afectos, los sentimientos y determinados niveles de la psique, de la corporeidad, de la sexualidad misma, dice, pues bien, uno puede hacer con eso lo que quiera, ¿no? Eso por un lado, digo. Y hay otro conjunto de personas que dice, bueno, no es posible separarlo. Pero el hecho de que se afirme que no es posible separarlo de manera tan tajante o esquemática, no implica que alguien no pueda hacer con esa unidad, con esa integridad, lo que quiera. Para poder entender
¿A qué nos referimos con hacer lo que quiera? Nos tenemos que remitir a la definición de libertad, ¿no? O sea que, como vemos, al hablar de prostitución, se la divida o no entre prostitución practicada por hombres y por mujeres, tenemos un complejo de conceptos y de definiciones, ¿ya? A cual más complejo por sí mismo. Y tenemos que atender estos primero para luego llegar a la división de géneros planteados por ustedes en el título. Bien, es posible, o mejor dicho, decíamos de la definición de libertad, ¿no? Y la libertad es, podemos entenderla como el ejercicio de fuerza contra, ojo, contra la libertad de otros. También es posible entenderla como el ejercicio de fuerza en un marco normativo que nos permite gestionar aquello que, por dicho marco normativo, corresponde a nuestra responsabilidad. De manera que, sea una u otra definición, dos de entre muchas otras serias, ¿ya? Bastante más serias seguramente que las que yo acabo de plantear acá. En ningún caso podemos confundir libertad con hacer lo que uno quiere, ¿ya? Porque no existe libertad fuera de un marco normativo. No es posible ejercer libertad fuera de un entorno controlado. No existe libertad sin reglas. Y es posible afirmar esto, y recuerdo que hablamos de algo directamente relacionado en un anterior Sin Azúcar, porque es más libre una persona caminando por una acera de libre tránsito peatonal en medio de una ciudad en la cual los choferes de los automóviles respetan las señales de los semáforos, que un hombre en medio de la jungla, donde no solo es libre, no solo no es libre, perdón, sino que de hecho ni siquiera es sujeto, porque no está sujeto de nada que no sea más bien la intemperie, que no lo sujeta, simplemente lo va a convertir en víctima, ¿no? La naturaleza, normalmente vista como algo tan lindo, en realidad lo va a devorar, ¿no? Ajá. Tomando en cuenta todo eso, la pregunta es si alguien es completamente libre al ejercer la prostitución o no. Y si nosotros, ojo, nótese lo que voy a decir, estamos en un entorno estable normativo, pues será libre. Pero si no hay un entorno normativo estable, podemos poner en cuestión su libertad de ejercicio, ¿no? Y una vez que señalamos este nivel, digamos, de análisis, muy veloz, muy esquemático, muy simple, tomando en cuenta las limitaciones de tiempo que tenemos, bueno, pero ya nos alcanza, digo, si logramos llegar acá, para preguntarnos si en las mismas condiciones, hombres y mujeres pueden desarrollar la prostitución de la misma manera. Son las mujeres quienes en principio, permíteme cerrar la idea ahí, son las mujeres quienes, porque lo dije hace un ratito, son las mujeres quienes en principio empiezan a comerciar con su cuerpo, pues son ellas objeto de deseo, de manera más o menos esquemática, si nos referimos al instinto, y son los hombres quienes trazan rutas y rumbos, ¿ya? Haciendo empleo de otra forma de inteligencia, distinta de manera por lo menos diferenciable, y por tanto distinta, de la de la mujer, y son, decía, quienes trazan rutas y rumbos, quienes desarrollan una función al exterior, incluso de la formación geopolítica de los primeros estados, etcétera, ¿no? Entonces son las mujeres quienes concentran no solo en sí mismas la plenitud de una forma de percibir la realidad superior, diremos, que la de los hombres, en ese sentido más racionales, lo que no significa más razonables y más inteligentes, simplemente, o sea, más racionales en el sentido que son más atentos al racionamiento, a los tamaños, a las dimensiones, ¿ya? Y eso ya nos hace notar que es más sencillo para ellas reconocerse en su integridad como poseedoras de una fuerza, ¿ya? O como agentes de una fuerza.
Y nótese que tengo mucho cuidado de no utilizar el término poder, porque el Ujú. poder es una atribución subjetiva de fuerza. Y no, en este caso estamos hablando de algo objetivo, ¿no? A ver, lo dejo hasta ahí para ver qué preguntas, qué cuestiones surgen, ¿no? Claro, con respecto al hecho de que la mujer comercialice su cuerpo eh, por ser deseada, eh, ¿influye en algo el mismo hecho del respeto y la dignidad hacia la misma persona, hacia su cuerpo? Mira, vemos así nuevos conceptos, nuevas ideas en realidad puestas sobre el tapete. ¿Qué es el respeto? El respeto es la consideración que se tiene a la capacidad de cargar responsabilidad de otro. De manera que yo le falto el respeto a alguien cuando lo trato como una persona incapaz de sobrellevar determinadas situaciones que puede sobrellevar. Le falto el respeto a alguien cuando lo trato como alguien, como quien tiene una fuerza superior a la que en realidad posee. Cuando lo desconozco, cuando no lo trato de manera racional, es decir, proporcionada al conocimiento que tengo de él. Le falto el respeto a alguien cuando ante la duda respecto de su capacidad, de sus competencias y de sus aptitudes y actitudes, en lugar de preguntarle, supongo lo peor. ¿Ya? Entonces, es bien claro que le falta el respeto a un niño cuando lo trato de idiota, cuando de idiota no tiene nada, es simplemente un niño, ¿no? Y un niño tiene múltiples competencias ya desarrolladas en distintos niveles. Nótese la indirecta, que no es indirecta a todas las series infantiles y demás películas que los tratan de tontos, ¿no? Y también se le falta el respeto a un niño cuando se lo trata como un adulto, ¿ya? En el otro extremo. Y me parece un ejemplo estupendo, porque hay que preguntarnos cómo se trata a la persona que ejerce la prostitución. Y eso no va a depender de un concepto abstracto de persona. ¿Ya? No va a depender de eso. Va a depender de quién es la persona y cuáles son sus competencias específicas, sus deseos particulares y su capacidad de gestionar a sí Ujú. misma y de desarrollar su libertad. Pero dijiste respeto y dijiste dignidad, ¿no? Y se supone que es digno aquel que conoce de su propia capacidad y la hace valer, ¿no? Entonces, están las dos ideas bajo las definiciones que acabo de ofrecer en juego, por supuesto que sí, pero en ninguno de los dos casos de manera absoluta a partir de una idea tan abstracta como persona, sino necesariamente a partir de la atención de las particularidades de esa persona que la hacen una persona, la persona de la que hablamos. Es lógico que en un marco normativo, y por ser un marco normativo, por ser un marco social, hablemos de moral, pues atendamos los términos más amplios en favor del sujeto cuya supervivencia queremos garantizar. A ver, esto puede sonar un poco redado, pero lo voy a simplificar. Cuando hablamos de moral, hablamos del conjunto de normas dispuestas por una comunidad para garantizar que la comunidad como persona jurídica, como persona social en general, sobreviva. Y hablamos de ética cuando nos referimos a las normas que garantizan que cada individuo sobreviva en sus circunstancias particulares. Por eso es que hay un enfrentamiento entre ética y moral. Por eso es que es tirado de los pelos esperar que todo el tiempo ética y moral coincidan, calcen. Es ridículo, es infantil. ¿Ya? Dicho de una forma así peyorativa. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tratamos el tema de la prostitución, el asunto de la prostitución, tenemos que ver si las personas de nuestra comunidad, ¿ya?, son concebidas y tratadas en el marco de la moral como sujetos suficientemente libres, por ejemplo. Y en qué medida, y preguntarnos en qué medida son capaces de ejercer su ciudadanía a través de la prostitución. No a pesar de, sino a través de. ¿Ya? Y en el marco ético tenemos que preguntarnos en qué medida nosotros le hemos dado a esas personas, o mejor dicho, en qué medida esas personas tienen por sí mismas las facultades suficientes para decidir
¿Qué vale más cuando está en juego su propia vida, su salud, su integridad socio-psicoemocional, etcétera, bueno, ante las imposiciones del entorno social? ¿Ya? Por ejemplo, en nuestro marco legal, lo que se conoce como estado de necesidad justificante, en derecho, bueno, en derecho en general, lo voy a decir para no entrar en especificaciones mayores, es una figura por medio de la cual se entiende que una persona en determinadas condiciones pues está autorizada a hacer primar su ética sobre la moral, a hacer primar la excepcionabilidad, el carácter excepcional de su situación para justificar que cometa algo que fuera de dichas circunstancias tendría que ser considerado simplemente un crimen. Por ejemplo, la mujer en estado puerperal, es decir, inmediatamente después de haber dado a luz, está en un estado alterado de conciencia. Por ejemplo, bueno, no, pero ese no es un estado de necesidad justificante, es otro tipo de figura similar. Pero, por ejemplo, una persona que está por morirse de hambre y que no tiene recursos, si roba comida, pues no será sujeto de... Bueno, no tendría que ir a la cárcel, pues, ¿no? A eso me refiero. Bueno, dicho todo eso, volvamos al punto. Depende de nuestra sociedad, depende de nuestro marco normativo y depende de nuestro marco legal. Y depende todo eso, ¿ya?, de la forma en que transparenta o qué nos dice de nuestra propia moralidad. ¿Y por qué esto me parece que es prudente enfocarlo desde esta perspectiva? Porque actualmente el tema de la prostitución, podríamos afirmar, con un margen de error reducido, es el tema más olvidado, por ejemplo, por las comunidades de lo políticamente correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque está mucho más en boga defender a otras minorías. ¿Y por qué? Porque hablar del tema de prostitución, en realidad, resulta, desde sus gremios, entorpecerlo. ¿Por qué lo digo? Porque en un marco legal que corresponde a un Estado, a una sociedad ordenada, ¿ya?, la prostitución no será prohibida, sino normada, para garantizar que la persona ejerza su libertad también a través de esos oficios. Y esto es razonable, y es una cuestión de valla mínima de inteligencia, porque haya o no normas, habrá quien saque beneficios de su sexualidad. Es así de simple, ¿no? O sea, pensemos que es la pornografía, por Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, la prohibición es absurda. Entonces, lo normo, ¿no? Lo marco de manera que las personas, cada quien pueda elegir de manera auténticamente, o mejor dicho, con un margen más claro de autonomía, lo que quiere hacer. Y por tanto, el marco normativo que habrá de atender la prostitución estará orientado no a normar cada detalle, sino a establecer con firmeza, que no con dureza, los límites, los parámetros entre los cuales habrán de desarrollarse o no determinadas actividades. ¿Ya? En cambio, la mayoría de movimientos de lo políticamente correcto se encargan más bien de una hipertrofia normativa por la que cada cosa tiene que ser reglada según la posición identitaria de unos y otros que se consideran víctimas potenciales, no, víctimas del poder de otros, ¿no? Y eso complica las cosas muchísimo más. No me extraña, en ese sentido, que se hable cada vez menos de prostitución en los discursos de lo políticamente correcto, cuando viene a ser un tema que, como vemos, efectivamente compromete de manera real, material, instituciones y órdenes. Y es un espacio, es un tema además, es un asunto en el que conviene ser de lo más prudente, lo más inteligente, lo más estratégico, lo más responsable sobre todo, para determinar en qué medida somos justos como empeño, ¿ya?, como principio, como valor en ese sentido, ¿no? O sea, algo con lo que se puede medir, ¿es algo justo o injusto? ¿En qué medida? ¿No? O sea, tiene grados, ¿no? Pero nunca será completamente justo, ¿no? ¿En qué medida somos justos? Respecto del ejercicio de dicho oficio entre hombres y mujeres, considerando las diferencias
existentes y patentes entre unos y otros. Estoy hablando de diferencias materiales, no de afectos y de sentimientos improbables, ¿no? Por los que alguien dice me siento tal o me siento cual. Ojo, quiero advertir que no estoy negando con esto ningún tipo de derecho de una persona homosexual, para nada. No, para nada. Estoy hablando de la arbitrariedad inconsciente de alguien que simplemente se basa en un afecto y en un sentimiento sin poder tener ningún otro elemento de prueba real y pedir a partir de esa subjetividad el cambio entero de una sociedad. ¿Ya? A eso me refiero. Muy bien. En el tiempo que nos queda ya, una pregunta que sí nos interesó muchísimo a los chicos que la formulamos fue, bueno, ¿cuál es el futuro entonces de la prostitución después de la emergencia sanitaria? Porque de todas maneras, la emergencia sanitaria trae consigo el hecho de que muchas personas, por el mismo hecho del contacto físico, o sea, han dado un paso atrás con el mismo ejercicio de comercializar su cuerpo, imagino. Entonces, ¿hay algún enfoque alternativo o quizás irá en aumento? ¿Cuál sería tu visión para la emergencia, con respecto a la emergencia sanitaria? A ver, si partimos de la definición que hemos dado ya, de que la prostitución es una actividad lucrativa y es una actividad que consiste en la prestación de servicios sexuales a cambio de una retribución económica, pues esto me lleva a enfrentar lo que has dicho tú a través de una realidad que me parece patente, y es que jamás en la historia se ha comerciado más a través de Internet servicios sexuales. Entonces, no me parece que eso haya cedido terreno, sino todo lo contrario, y me parece que se va a ver hiperpotenciado una vez que el aislamiento social, que por cierto, por la propia prostitución se ha venido incumpliendo, ¿ya? Porque hay fuerzas que son poderosísimas, nada de poderes en ese sentido, ¿ya? Bueno, se va a ver potenciadísimo, digo, porque son fuerzas enormes y porque una vez la gente pueda desarrollar contacto entre sí, hablo de un contacto real, material, corpóreo, pues es lógico que lleve a cabo sus citas con más frecuencia. Sin embargo, hay una posibilidad que me parece que sin duda debe ser ya objeto de varios estudios, y lo que me dices tú me invita a explorar lo que se ha investigado y lo que se investiga ya al respecto. Debe haber varios estudios, digo, respecto de en qué medida el hecho de que tantas millones de personas hayan acudido a Internet para satisfacer sus deseos de contacto con otros, tiene que tener consecuencias en su capacidad, en la capacidad de cada uno de estos sujetos, de relacionarse de manera corpórea de vuelta. Entonces, aunque me parece aunque estoy bastante seguro, digamos, que nunca antes se ha comerciado más el futuro y que en un primer momento los encuentros corpóreos se van a ver celebrados, ¿ya? La perspectiva a mediano y largo plazo me parece que requiere otro análisis. Y obviamente no me atrevería, dado que no tengo aquí la información suficiente, a dar a lanzar alguna previsión, ¿no? Bueno, eso ha sido todo, Juan Pablo. Muchísimas gracias nuevamente por habernos podido ayudar un poco más a entender el tema. Para las personas que nos siguen, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, como en Instagram como @saro.foros, en Facebook como Saro, todo en mayúsculas, y en YouTube como Saro-el canal. Y nuevamente, Juan Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Gianfranco, gracias a todos los chicos, realmente plantean cosas que duda cabe, sería bastante difícil de hablar en determinados campus, digo por lo menos en la amplia mayoría, no sin pecar de políticamente incorrectos. Así que bienvenidos todos aquellos que deseen formarse en pensamiento crítico, bienvenidos a Saro. Nos vemos, muchas gracias, chao. Listo, nos vemos.